las primeras fuerzas del ejército marroquí. Aquí uno nomás. Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel. Sí, señor. O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros. Ya lo podemos. Hace 50 años que España abandonó el Sáhara Occidental, empujada por la famosa Marcha Verde. La dictadura de Franco estaba agonizando y eso es lo que utilizó Marruecos para invadir lo que entonces era la provincia española número 53. Medio siglo después de todo eso, la herida todavía sigue abierta. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 7 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Vamos a situarnos. Noviembre del año 1975. Lo único que nos queda es emprender una marcha pacífica de norte a sur para regresar al Sáhara y reunirnos con nuestros hermanos. Así es como anunció la Marcha Verde Hassan II, que era entonces el rey de Marruecos. Miles y miles de marroquíes, con el ejército además camuflado entre los civiles, penetraron en el Sáhara Occidental y el gobierno de Arias Navarro, el gobierno español de entonces, tomó la decisión de abandonar ese territorio. Marina Pina, que es la corresponsal diplomática del Mundo, conoce bien este momento de nuestra historia. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Mais au-delà des coulisses de la diplomatie, la marche verte a été lancée. L'armée y la police, l'administration civile. La historia dice, y así es, que España estaba en un momento muy delicado. Franco estaba a punto de morir y con ello, pues evidentemente la dictadura. España estaba a las puertas de un cambio de régimen, de la transición. Es verdad también que el proceso de descolonización había empezado, empujado por la ONU, y Marruecos lo que quería, lo que tenía entre ceja y ceja era quedarse con el Sáhara. De ahí el plan, ese plan de Hassan II, y de ahí también la Marcha Verde, verde por cierto en referencia al color del Islam. Fue una movilización masiva de ciudadanos marroquíes, las cifras que se estiman es en torno a 350.000, que, como su nombre indica, marcharon a través del desierto hacia el Sáhara durante varios días, 3 días, fundamentalmente, aunque anduvieron más desde más lejos, para cruzar la frontera del Sáhara y simbólicamente tomar el territorio. Fue una suerte de escudo humano que usaron las Fuerzas Armadas marroquíes porque sabían que España, de acuerdo al derecho internacional humanitario, no iban a disparar contra civiles. Entonces les usaron pues para que ellos, para abrir la brecha, como se dice en lenguaje militar, y que no hubiese ningún altercado antes de que España abandonase el Sáhara. Aviones y barcos fletados especialmente están sacando a nuestros compatriotas hacia las Islas Canarias. Si acudimos a la historia, nos cuenta que España abandonó el Sáhara Occidental de forma precipitada, sin casi explicación, y evacuando a la población, en muchos casos de forma caótica, con la Marcha Verde. En la voluntad del gobierno de entonces estaba evitar a toda costa una guerra, una confrontación directa con Marruecos, por la situación particular que estaba viviendo España, tan débil, por así decirlo. ¿Se desentendieron, Marina? España... Esto se le juntó con la agonía de Franco, que fue la agonía del régimen y el fin de una dictadura y de una era. Entonces España sencillamente estaba a otra cosa. Tenían que organizar una transición, no podían centrarse también en mantener el Sáhara. De hecho, los militares, aunque su trabajo fue exquisito, un sentimiento que recuerdan es la frustración, porque a ellos se les había entrenado en las academias para una cosa y de allí se fueron sin, como decía uno de ellos, sin pegar un tiro. Nadie luchó por el Sáhara. Aquí puede que te estés preguntando qué es lo que fue exactamente el Sáhara Occidental para España. Pasó de ser una colonia a una provincia. El Sáhara español fue la provincia 53, de un gran valor estratégico, un gran valor económico y también simbólico,
con una posición clave por su situación frente a Canarias, en el Atlántico, encerrado el Sáhara Occidental entre Marruecos, Argelia y Mauritania, y con uno de los yacimientos, esto es muy importante, uno de los yacimientos de fosfatos más grandes del mundo. Así que, pues queda claro que tenía un gran interés geoestratégico por una parte y también económico, pero era mucho más que eso el Sáhara Occidental para España, Marina. Bueno, para hablar del final es necesario contextualizar el principio del Sáhara. En este reparto colonial que se hizo de África por la parte de los países europeos, España se quedó con ese trozo de tierra que no le interesaba mucho en ese momento, sí le interesaba tener una salida hacia el Océano Atlántico, estaba enfrente, sigue estando enfrente de las Islas Canarias, pero España estaba más centrada en otros territorios del norte de África, aunque, bueno, ese se lo quedó. No tenía mucho interés, como digo, porque era un territorio desértico hasta que aparecieron aquel yacimiento en Bucra con tierras raras, que entonces ya pues le empezó a interesar a España, le empezó a interesar a Argelia y le empezó a interesar a Marruecos. Pero lo cierto es que España llegó a proclamar el Sáhara como una provincia más, como la provincia número 53. ¿Qué pasó? España se esforzó en que los saharauis tuvieran un sentimiento de identidad propio, negoció con las tribus, de hecho no se tomó por las armas, se tomó a través de la negociación diplomática. Se estableció una vida normal en una provincia española. Había familias, había asentamientos, había construcciones, una vida normal. De hecho, había un cine, había pistas de despegue y aterrizaje de aviones, aunque eran de tierra, pero las había, y un contacto constante con las Islas Canarias. En el Aaiún, capital del Sáhara, se ha celebrado un festival folclórico musical en honor de las tropas españolas que ha estado patrocinado por Radio Juventud de Murcia. En él intervinieron Rosa Morena, Karina, Lolita Sevilla, Peret. ¿Qué pasó? Que Marruecos, con la aparición de este yacimiento, empezó a reclamar el territorio. Es cierto que en octubre del 75 el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no existían lazos de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, pero sí que reconoció vínculos históricos con algunas tribus. Entonces Hassan II, que le interesaba poseer ese territorio, dijo, esta es la mía. Apelando a estos vínculos voy a tomar el Sáhara. ¿Qué pasa? Que el sentimiento identitario que España dio al Sáhara finalmente fue contraproducente, porque esto hizo que surgiera un movimiento nacionalista que luego desembocó en el nacimiento del Frente Polisario, impulsado también por Argelia, en este histórico enfrentamiento que tienen Argelia y Marruecos, y provocó que de un día para otro España no solo estaba luchando contra los marroquíes, también estaba luchando contra los saharauis. De hecho, los militares que aparecen en el testimonio del periódico El Mundo, que son 3 coroneles, el coronel Perote, el coronel Salafranca y el coronel López de Maturana, explican que de un día para otro el que era tu amigo empezó a ser tu enemigo. Se colocaban minas antipersona, minas contra carro, había enfrentamientos, detenciones, o sea, el ambiente empezó a ser muy hostil. Si bien en los años 60 fue un ambiente distendido y bueno, a partir de los 70 empezó a ser muy hostil el ambiente. Y antes de la Marcha Verde, usted, que además dependía directamente del general, ¿ya tenía la sensación de que aquello estaba acabado? No. De hecho, nos pilló bastante por sorpresa. Estaba claro que suponíamos que iba a ser un enfrentamiento militar, que hubiéramos sin duda alguna, y lo digo ahora que soy un viejo coronel retirado, hubiéramos ganado cualquier enfrentamiento. Volvamos a la historia. El Sáhara Occidental fue administrado por España desde finales del siglo XIX, provincia desde el 58, y antes de abandonar ya se había puesto en marcha un plan para hacer un referéndum, después de que la ONU instara a España a permitir la autodeterminación de ese territorio. Pero en aquel momento, lo sabemos, lo estamos contando, llegó la ocupación de Marruecos, la Marcha Verde. De aquellas, es verdad que el Frente Polisario, ese movimiento independentista, pues ya existía, ya estaba activo, con lo que estuvieron a partir de entonces en guerra Marruecos y el Polisario. Desde 1991 hubo un alto el fuego, es verdad, con matices, hasta 2020. 2020 es un año muy importante porque Estados Unidos reconoció oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y este es un hecho histórico. 2 años después, en 2022, España, pues básicamente vino a hacer lo mismo en un giro histórico de nuestra política exterior.
dejando además tirados a los saharauis. Y en los últimos días lo que ha pasado, 50 años después del abandono de España y de la Marcha Verde, es que el Consejo de Seguridad de la ONU, nada más y nada menos, ha apoyado directamente que el Sáhara Occidental sea parte de Marruecos. Sea parte de Marruecos, en ese plan que tiene Marruecos de autonomía, pero eso sí, controlada por Marruecos, dice la ONU como solución viable a un conflicto que, eso también es verdad, está enquistado durante, como vemos, medio siglo. Con esto, pues vemos que Marruecos está a punto de culminar su Marcha Verde. Y para completar el relato, hay que decir, Marina, que la antigua provincia española quedó en aquel entonces en una situación bastante extraña en cuanto a su estatus, me refiero tras la Marcha Verde, y que España pues ha terminado con Sánchez por plegarse directamente a los intereses de Marruecos. España, por cierto, que por recordarlo, seguía siendo para la ONU potencia administradora del Sáhara Occidental, pero que renunció, de hecho, pues a ejercer, ¿no?, esa función. El abandono del Sáhara coincide efectivamente con la muerte de Franco. La Marcha Verde es hasta el 6 de noviembre y el 20 de noviembre muere el dictador Francisco Franco. A los ciudadanos saharauis quedan como apátridas y son personas que se mueven actualmente por el mundo con un pasaporte de Argelia, pese a que algunos incluso tienen DNI español, que es algo importante que creo que hay que subrayar respecto al trato extraño que se le dio a ciudadanos que eran españoles y que ahora no tienen nacionalidad. España decidió optar por la neutralidad. Daban ayuda humanitaria al territorio, Naciones Unidas consideraba que España tenía que hacerse cargo de la descolonización, pero no se llevaba ningún paso adelante y en esta situación extraña hemos seguido durante años. Hasta que llegó al poder Sánchez, entonces sucedió ese episodio bajo el mandato de Arantxa González Laya como ministra de Asuntos Exteriores, que se acogió en España a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, aunque en el primer momento pensaban que eso no iba a tener consecuencias porque era por razones humanitarias para darle un tratamiento, pese a que tiene varios cargos en España y está perseguido por la justicia. Esto provocó una gran crisis con Marruecos, la crisis más importante que hemos tenido con Marruecos, que a su vez desencadenó en una crisis con Argelia, pero eso es otro podcast. Lo que pasó en ese momento fue aquella llegada masiva de inmigrantes. Para solucionar esto, Sánchez cesó a Arantxa González Laya como ministra de Asuntos Exteriores, puso en su lugar al entonces embajador en París, José Manuel Álvarez, y mantuvo una reunión con Marruecos en la que se estableció una nueva hoja de ruta con varios puntos, y el primero de ellos era que España literalmente considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007 por Marruecos, como la base más seria, realista y creíble para resolver el problema del Sáhara. Esto quiere decir que España por primera vez abandonó su neutralidad histórica, sin dar explicaciones, sin votarlo en las Cortes, de un día para otro, y que hemos aceptado el plan de Marruecos, que ha sido la única manera de restablecer las relaciones con Marruecos, que es, aparte de nuestro vecino, nuestro principal socio. Analizando toda esta situación, lo que ha pasado históricamente, lo que nos ha contado la historia, lo que has explicado, Marina, lo que te han contado los militares, ¿podemos decir que la del Sáhara Occidental es todavía una herida abierta para España? Es una herida abierta, es como dice el coronel Perote, una página muy negra de la historia de España, de la que no se cuenta casi en los colegios. Yo creo que la sociedad española está bastante concienciada con la situación en la que están los saharauis. De hecho, están estos programas de vacaciones en paz en la que vienen niños saharauis. Pero es absolutamente una herida abierta y para la historia quedará el trato que ha dado España al Sáhara. Es que además hay un hecho bastante insólito, que es que no se ha dicho ni una palabra en este 50 aniversario por parte, en este caso, pues, del gobierno de España. Esta es la historia de la provincia 53, la historia de la Marcha Verde y la historia del papel de España en el Sáhara Occidental. Marina, gracias. Gracias a vosotros siempre. Marina Pina es quien ha hecho posible este episodio de un podcast que está todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, pues nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. El Mundo al Día vuelve el próximo martes. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.